Ministro de Hacienda José Antonio Campo, exministro, bienvenido a Teleantioquia, a este Consejo de Redacción. Bienvenido, buenos días y una feliz Navidad. Bueno, todavía falta para la Navidad, pero muchas gracias. No, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo va el Congreso Internacional de Economía? Empezó ayer, es el gran evento de la economía y avanzará hasta el viernes. ¿Qué balance hace? No, estuvo ayer muy interesante. Ayer fue la inauguración, ya comenzaban las primeras sesiones y tal vez una presentación de la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, muy buena, sobre todo lo que, cómo la geopolítica está afectando la economía mundial, muy interesante. Y de hecho el Congreso está girando en torno a esas variables internacionales y a todas las dinámicas que en este momento se tiene, pero para que toquemos asuntos de coyuntura, exministro, usted ayer a nuestro noticiero, a nuestro sistema informativo, le dijo una cosa interesante respecto a la reforma a la salud, porque hemos hecho varios análisis acá, desde lo político y lo económico. Hace un par de días estuvo ahí sentado el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y él hablaba del fondeo, de los recursos necesarios, pero usted decía que con la revisión constitucional la reforma se podría tardar más de 12 meses. ¿Por qué? Y que quedarían como en un limbo las EPS. Fue un poco la tesis que usted expuso ayer en nuestro noticiero. Explíquenos un poquito de eso y cuál es su preocupación. Bueno, digamos, falta el debate en el Senado de la República, que va a ser un debate complejo. Largo. Sí, yo creo que, digamos, en el mejor de los casos, bueno, tiene que terminar en mayo. Exacto. Porque no, el proyecto se hunde. Pero, digamos, y ahí sabremos si fue aprobado o fue rechazado, ¿no? Y después hay muchas posibles demandas ante la Corte Constitucional. Yo diría tanto por vicios de fondo, como digamos que es una ley estatutaria, por lo tanto debe haber sido tramitada por las comisiones primeras y no por las comisiones séptimas. Y lo segundo es digamos, unos problemas de procedimiento en el debate en la plenaria de la Cámara. Yo sé de varios representantes que están listas para demandar el proyecto de la ley si es aprobada. Entonces digo, supongamos que la Corte Constitucional se toma el segundo semestre, o sea, yo creo que el año entrante no estará vigente la reforma de la salud si está aprobada. Entonces, como he dicho en otras entrevistas, para mí hay dos transiciones en el sistema de salud. La actual, que es mientras sabemos qué va a pasar, y es, digamos, cómo se va a manejar el sistema actual de las EPS, y la segunda transición, si se aprueba el proyecto de ley, digamos, cómo se va a manejar esa transición. A mí me preocupa mucho la primera porque da la impresión de que el debilitamiento financiero de muchas EPS, por la incertidumbre incluso que está generando de si van a seguir existiendo o no, pues hace que, digamos, que no le pongan los recursos adecuados y por lo tanto que algunas puedan entrar en problemas de liquidez, como ya entró una de ellas. Exministro, y precisamente en materia de financiación, ¿cuál es su análisis frente a esa reforma a la salud? Porque se han expresado muchas preocupaciones al respecto. Se dice que desde el Ministerio de Hacienda actual no se tiene muy claro qué es lo que va a suceder en ese sentido. Hay un déficit con el que ya viene el sector y esta reforma al parecer no está pensando en eso. ¿Usted cómo lo ve? Pues mira, a mí me preocupa más lo último que usted menciona, que es el déficit que tiene el sector ya, que habrá que ver cómo se va a financiar. Eso es objeto todavía de mucha discusión entre las EPS, digamos, y las IPS, ¿no? Porque hay algunas que les deben plata, digamos, y el Ministerio de Salud y por lo tanto también el Ministerio de Hacienda. Ese es un tema, digamos, que a mi juicio el tema se puede manejar bien si es una cifra razonable, digamos, ¿no? Porque es que el problema ahí es que hay unas diferencias monstruosas entre unas cifras y otras, ¿no? Ese es. Ahora, cuánto va a costar la reforma, ese es un tema que todavía, yo diría, todavía no se puede saber, porque, digamos, hay que ver cuál es la versión definitiva de la reforma. A mí me parece más interesante discutir algunos elementos de procedimiento, así que ahorita hablamos sobre algunos de ellos, pero, o sea, el sistema si se diseña. Pero, digamos, de hecho, cuando el proyecto fue presentado, yo como ministro de Hacienda hice público una estimación del Ministerio de Hacienda, que de hecho el presidente Petro fue el que la hizo pública, digamos, ¿no?
Entonces nosotros presentamos y yo dije, sí, esa es la estimación del Ministerio de Hacienda. Esa estimación era que era manejable, o sea, tiene unos costos con el tiempo, pero que era fiscalmente manejable. Ahora, ha habido tantos cambios en la reforma, Claro. Incluso me dijeron por ahí que la exministra Corcho dijo que era otra reforma, que no era la que ella había propuesto. Entonces, habrá que ver, digamos, y en el debate del Senado va a haber muchos temas que tienen que ver pues, con varios aspectos, digamos, por ejemplo, en el papel de las EPS o las gestoras, como le llamen. Para nosotros, el Ministerio de Hacienda, el tema más importante era cómo se va a manejar este fondo ADRES, que es el fondo público que y que el presidente y los dos ministros de Salud quieren que concentre todos los pagos, pero ese fondo es incapaz de manejar la magnitud de pago, porque estamos hablando de millones de pagos mensuales. Claro. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, por eso nosotros, en el proyecto original, pues la ministra Corcho había, permitido que se haga una transición. O sea, que cada 2 años se veía qué podía asumir. Y ahora, digamos, el proyecto que fue aprobado en la Cámara, digamos, hay el absurdo de que le pueden hacer pagos sin un control adecuado sobre los costos. Digamos, las EPS, una de las funciones básicas que cumplen es precisamente garantizar que los recursos alcanzan para los personas que están afiliadas a esa EPS con las cotizaciones que ellos reciben y los subsidios que puedan recibir del Estado. Entonces, digamos, para nosotros ese tema, y yo diría que es el tema número 1, porque, digamos, no sé, pero hay otros temas que están en discusión, por ejemplo, digamos que toda la red del sistema de salud público, digamos, los nombramientos van a ser hechos a nivel local. Digamos, hay mucha inquietud sobre cuánta politiquería se puede armar, que en cierto sentido recuerda el sistema que existía antes de la Ley 100, que era manejado por los departamentos y que tenía en varias partes del país muchas críticas. No en todo el país, pero sí había varios departamentos que, digamos, manejaban bastante mal eso. Y, en fin, o sea, ese es otro tema que habrá que ver, en fin. Y bueno, ya está, por ejemplo, cuáles son los costos de la mejora primero de ampliar la atención primaria. Eso, a mi juicio, es tal vez lo más importante de la reforma. Se podría haber hecho de otras maneras, a mi juicio, pero bueno, ese es un tema. Claro. Y el segundo, digamos, es todo ese tema de la mejora en la calidad de todo el equipo de salud. Cosa que me parece maravilloso, pero hay que ver exactamente cuánto cuesta. Así es. Claro. Exministro, yo le voy a cambiar de tema porque le quiero preguntar por lo siguiente. Hace algunos minutos ahí en esa silla estuvo la presidenta de Asoguayaquil, que representa un sector comercial muy importante para la ciudad de Medellín. Ella hablaba de esa desaceleración que tuvieron durante este año en ventas. Ayer también tuvimos al presidente de Inexmoda hablando sobre lo que está atravesando el sector de textiles, construcción. También han manifestado ese impacto que han sentido durante este año, pero por otro lado hemos visto las cifras del DANE con respecto a un crecimiento o una disminución del desempleo. ¿Qué mirada tiene usted sobre este asunto, sobre lo que ha mostrado el gobierno nacional, cierto relajamiento porque no ha caído el nivel de desempleo, y qué puede pasar el próximo año? Sí, bueno, a ver, sobre la actividad económica, pues los datos del DANE dieron en el tercer trimestre una disminución con relación al año pasado. Debo decir que fue un poco peor de lo que yo esperaba. Yo creo que el cuarto trimestre va a ser ligeramente positivo, o sea que en ese sentido no estamos en recesión. Bueno, eso es, digamos, positivo, porque digamos, Chile y Perú están en recesión, por ejemplo, para poner dos vecinos importantes, pero entonces vamos a ver. Curiosamente, a mí me preocupa más, y tiene que ver un poco con el comentario que usted me menciona, y es que es muy diverso el comportamiento de distintos sectores de la economía. O sea, hay sectores muy afectados, el de construcción, incluyendo construcción de vivienda, pero también de infraestructura, es el peor, ¿no es cierto? Pero también, pues, el comercio al detalle, que es este sector, o el sector manufacturero. Esos sectores están contrayendo, pero hay otros sectores que están creciendo. No, por ejemplo, el sector financiero, el sector de diversión, el sector público. Entonces, hay el sector minero,
Entonces hay un contraste que yo no me recuerdo haberlo visto jamás en Colombia, en tanta diferencia entre positivos y negativos de distintos sectores. Bueno, en fin, pero yo creo, es decir, yo creo que la situación ya a mi juicio tocó fondo. Ahora, ¿cuál es el efecto sobre el empleo? Es un tema interesante. Pues como yo lo dije en alguno de mis tweets, o ahora como se llama unos X. Post en X. Unos X, las últimas cifras del DANE sí dan ya caída del empleo. No, es decir, el desempleo incluso, digamos, ajustado por factores estacionales ya comenzó a aumentar también. Entonces, digamos, en los últimos 13 meses, según calculé yo, había ya una caída del empleo ajustado por factores estacionales de un poquitico más del 2%. O sea que el empleo ya está siendo afectado. Con un rezago. Curiosamente, el empleo siempre se comporta con un rezago, tanto en los periodos de mejoría como en los periodos de deterioro. Entonces, aquí estamos viendo ya el efecto de esta desaceleración. Ahora, si quiere hablamos de por qué la desaceleración. Ministro, mire, sin duda alguna, cuando dieron el nombre del gabinete del presidente Petro, de lejos, usted era la figura de ese gabinete, de lejos, porque para los que nos están viendo, que le cuento, este es el programa más visto en Antioquia. Ustedes que de Bogotá miran con reojo los regionales, aquí sabemos muy bien quiénes son ustedes. Y aquí resaltamos en este espacio de información y de comentarios su nombramiento que le dio gala a ese gabinete. Ese ministro, este hombre es de lejos el economista más destacado en Colombia, profesor de la Universidad de Colombia, y está en este evento que organiza AFI, que es nada más y nada menos que el Congreso Mundial de la International Economic Association. El ministro de Hacienda, todo está ahí. Tengo mucho que preguntarle de temas que quizás no tengan que ver. Usted renunció, lo sacaron, pero no lo voy a preguntar por eso porque ya está fuera del gabinete. Y como dicen en Antioquia, siempre que la señora lave la ropa, siempre darle la vecina y no la de él. Pero dos preguntas claras. ¿Usted cree en el gobierno Petro, en lo que está pasando ahora? Porque usted ahora dice, mire, y ayer decía usted, ahí tienen la plata guardada, ahí como decimos los paisas, la plata del gasto público está encalentada y eso es grave, está peor que el año pasado, ustedes no han dinamizado. Y lo segundo es, usted dijo, el crecimiento del PIB puede ser por encima del 1, pero ¿cómo lo ve el economista más importante? El hombre de la asociación que hoy lo tiene aquí en Medellín, ¿cómo ve ese futuro de la economía? Bueno, no, muchas gracias. Debo decir que yo hice mi contribución para que fuera en Medellín. Claro, gracias por eso. Gracias por eso. Porque eso es votando, claro, es verdad. Porque incluso yo era en la Junta de la Asociación Internacional de Economía entonces. Pero bueno, digamos, se logró y además, debo decir que AFI tiene un buen récord porque me recuerdo 2 reuniones de la Asociación Latinoamericana de Economía que hizo que fueron muy bien organizadas. Y la de ahora está claramente muy bien organizada, o sea que es una labor excelente de AFIT. Bueno, la pregunta suya es difícil de responder. Yo diría que el problema básico de este país para responder su pregunta es de orden político. En otras palabras, digamos, yo entré al gobierno, yo no era del movimiento del presidente Petro. Así es. Yo tenía otro candidato aquí, de hecho antioqueño. Sergio Fajardo, sí. Pero es el candidato que yo apoyé en la campaña. Pero bueno, digamos ya, yo entré a la coalición, yo entro por la coalición que anunció el presidente Petro poco después de ser electo. Y precisamente cuando él me nombró, porque creo que fui uno de los puros primeros, como 2 meses antes de iniciar el gobierno, yo dije, acepto como parte de la coalición. O sea, y salí porque se rompió la coalición. Entonces, la pregunta, lo que me parece más complejo es que ha sido imposible. O sea, el gobierno no ha hecho realmente una nueva coalición, una coalición de verdad, pues. No pues esta negociación con congresistas individuales para hacer la reforma de la salud. Eso no es una coalición. Esos son, digamos, procedimientos de otra naturaleza. ¿Eso es mermelada? No sé. No sé qué es eso. pero digamos, no hay coalición política. Sí, claro, no hay una verdadera No hay coalición política. Y entonces para eso es muy difícil, digamos, el trámite de las reformas. Y debo decir que otro problema, ese para mí es el tema número 1. Sí. Entonces, y no veo que haya realmente
los pasos para hacer otra nueva coalición. O sea, no lo veo por parte del gobierno. Tampoco, curiosamente, por parte de los partidos que han sido, de alguna manera, la coalición. O sea, un ejemplo muy concreto, el Partido Verde, yo creo que va a terminar declarándose independiente el año entrante. Entonces, y ese era un elemento básico de la coalición, ¿no es cierto? Y otros. En fin, vamos a ver, digamos, eso cómo se manifiesta por ambos lados. Incluso las reuniones con el sector empresarial, ¿no? La reunión con los cacaos, bueno, me pareció muy bien que el presidente hubiera reunido con los cacaos, ¿no? Claro que era un grupo como ampliado de cacaos, no era el de siempre, no era el de siempre. Pero bueno, pero yo, ahí mismo dije yo, incluso con un comentario que hizo el ministro de Hacienda Bonilla, le dije, bueno, hay que reunirse también con los gremios. Claro. Y con los gremios representan un grupo más amplio de empresas. Claro. Y vamos, hay que buscar pues soluciones y cosas sector por sector, porque, en fin, esa es como digamos, esa capacidad para armar coaliciones y después negociar acuerdos, es un tema que no está funcionando bien. Digamos, la reforma de salud es un caso de algo que fue aprobado, pero pues con mucho debate exactamente de cómo fue el proceso y el contenido de la reforma, obviamente, ¿no? Y yo diría que hay un tercer problema que yo lo he venido señalando también en mis declaraciones, que es la baja ejecución de la inversión pública. Exacto. O sea, dar la impresión, o sea, lo que dice que tienen la plata guardada. Incluso estos días que salió unos datos que el exceso de liquidez del gobierno del Banco de la República, eso demuestra precisamente lo mismo. Digamos, porque esta época del año la liquidez del Banco de la República, del gobierno del Banco de la República baja, porque se ejecutan, se pagan, ¿no? Entonces esos rezagos en pagos pues son importantes, en fin. Y ahí creo yo que hay un tema, digamos, de experiencia, incluso de rezago pero le falta al gobierno gastarse esa plata, ¿es verdad? Sí. Moverla, ejecutarla. Exacto. Claro. Dicen que, o sea, cuando a mí me mandan los datos del Ministerio de Hacienda, en términos de compromisos de pago no están mal, pero en términos de pagos sí están mal. Total. O sea, tanto que hasta septiembre los pagos por inversión pública eran menores que los del año pasado. Esto, a mi juicio, es, digamos, bueno, yo tramité una reforma tributaria para darle plata al gobierno. Y ahí está, ahí la tienen. Entonces, plata hay. Entre la reforma aquí también del exministro que estuvo con ustedes, José Manuel Restrepo. El ministro Restrepo, y la que hice yo, esas dos reformas le dieron bastante platica al gobierno. Entonces, y eso es porque hay muchos programas sociales, muchos programas de infraestructura. Ahí hay rezago de todo tipo. Por ejemplo, un caso interesante en el cual yo estuve muy metido para aumentar los recursos es el programa Mi Casa Ya, que es el principal programa de vivienda de interés social. Entonces, ahí, digamos, para comenzar, convencí a la ministra de Vivienda que ese era un programa importante. Yo me acuerdo que le dije, en el trámite del presupuesto el año pasado, le dije, vea, a mí me hablaban de dos cosas los parlamentarios, le voy a decir, Mi Casa Ya y vías terciarias. Esos son los dos temas centrales que me mencionaban en el Congreso para llevar a la región, claro. Para llevar a la región. Claro. Entonces, ese programa es muy importante. Entonces, le metimos, creo que la edición presupuestal que alcancé a presentar yo, después fue aprobada, después de que yo salí, le metimos 1,5 billones más a los subsidios para Mi Casa Ya. Y bueno, pero ella ya me dijo que ya había asignado todos los subsidios de este año. O sea, con un rezago, pero ya están asignados. Sí, entonces yo digo, ese sector debería recuperarse, ¿no? Claro. De aquí para adelante. Sí. Bueno, estamos en conversación con el exministro José Antonio Campo, quien nos honra a esta hora con su visita al set del Consejo de Redacción. Y es que me dañó el remate, exministro, porque quiero que hablemos de salario mínimo, pero es que usted nos deja en punta. Si quiere, les explico por qué la desaceleración. Entonces, a mí se me ocurre, exministro, preguntar lo siguiente. Por el salario mínimo. Si eso tiene que ver con las estructuraciones financieras económicas o si el asunto tiene que ver con decisiones político-ideológicas. ¿Por qué la desaceleración? Cuente ahora. No, puede haber algún grado de incertidumbre, pero fíjate que yo eso no lo veo como una cosa que esté afectando tanto a la economía por un motivo que le voy a mencionar. Sí. O sea, yo creo que las dos causas fundamentales de la desaceleración, bueno, o tres, que yo he mencionado tres.
en todos mis... la primera es las tasas de interés. O sea, las tasas de interés siguen siendo muy altas. La expectativa que vayan a bajar, pues espero que ahora en diciembre, o sea, la semana entrante, la Junta comience el proceso de reducir las tasas. Pero ese es un tema que es muy complejo, se refleja, por ejemplo, en todo lo que es crédito. ¿No es cierto? Bueno. Escúcheme que le interrumpa. ¿Y usted cree que esas tasas están ajustadas a realidad? ¿Que realmente el manejo de la tasa de interés que se le ha dado en el país está acorde con nuestra realidad? Bueno, yo lo que he señalado es que el objetivo de aumentar las tasas era bajar la demanda y está requete abajo. Sí, claro. Se logró. O sea, con la caída de las importaciones y precisamente las caídas de las ventas del comercio al detal, demuestra que eso ya se logró. Entonces, cualquier efecto por ese lado ya está dando. Entonces, a mi juicio, pues yo curiosamente creo que llevo 3 meses diciendo que comenzar a bajarlas. Entonces, espero que en algún momento me den la razón. Bueno, ese es el primer elemento. Segundo es el atraso en la ejecución de la inversión pública. Ese me parece, porque finalmente sí se está extrayendo recursos por la vía de impuestos, pero no se están gastando en la medida de lo programado. Claro. Ese es como el segundo. Infraestructura, vías. Sí. Y el tercero es que las exportaciones no tradicionales no están creciendo. Eso me preocupa a mí mucho. Crecieron hasta el año pasado, pero este año no están creciendo. Incluso hay un caso muy particular, Venezuela. Digamos, con la apertura con Venezuela, el año pasado sí aumentaron significativamente las exportaciones a Venezuela, este año no está aumentando. Entonces me preocupa mucho, digamos, ese tercer elemento. Esos son mi balance. Curiosamente, en medio de credibilidad, hay dos... un dato muy claro, muy concreto, es inversión extranjera. La inversión extranjera sigue llegando a Colombia. O sea, incluso por flujos de divisas, que es lo que se estima, anuncia el Banco de la República todo el tiempo, está aumentando. En fin, esa es una. Pero una cosa que es muy importante, le digo que es una cosa que yo escucho de los analistas que apoyan a los inversionistas extranjeros, que es muy importante, es que Colombia es creíble en términos institucionales. O sea, institucionalmente hacia afuera ven a Colombia como un país creíble. Eso es muy importante. Y eso, entre otras cosas, por el balance de poderes. Sí. Porque saben para comenzar, que el Congreso es independiente, pues, o sea, y armar una coalición para muchas cosas no es fácil, claro, como se está demostrando. Pero además, por el Poder Judicial. Mira un caso muy concreto, que es todos estos decretos sobre la Guajira. Como yo hice una emergencia económica en el año 1997 y me la tumbaron. Ya sabía. En la Corte yo sabía cómo era el procedimiento. Claro. Yo ni que ese comentario, dije, todos esos decretos se fueron. Se caen. Se caen. O sea, porque no había un hecho emergente, que es la condición número 1 para declarar la emergencia. Entonces, la emergencia del COVID, sí, había un hecho requete emergente. Pero aquí, incluso cuando yo decreté la emergencia que era por exceso de entrada de capitales, uno decía, bueno, había un hecho nuevo, que no era nuevo. La Guajira no tenía nada emergente. Entonces yo dije, todos esos decretos se van, pero el Poder Judicial ya lo hizo. Y a veces uno está en desacuerdo, pero hay que respetar la independencia, claro, y la seriedad del Poder Judicial colombiano a alto nivel. O sea, qué sé yo, el tema de las regalías, que fue en la reforma tributaria que me lo tomó la Corte, ese fue, por ejemplo, un caso. Y yo dije, yo estoy en desacuerdo con la Corte, pero respeto su decisión. Claro. Exministro, aquí nos podíamos quedar conversando con el exministro hasta las 3 o 4 de la tarde. Me faltan 3 tranquilamente, pero él tiene agenda y nosotros también. Pero hay un elemento que yo creo de coyuntura que no debemos dejar pasar, y es la discusión del salario mínimo para el año 2024. Ayer nuevamente se reunió la mesa, no hubo acuerdo. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que ese incremento, como se ha previsto, pudiera estar entre el 10 y el 12%? ¿Usted le apostaría a un porcentaje de incremento? Bueno, nuevamente ya también por la vía del X. Me pronuncié. Aquí lo vi. Me pronuncié. No, pues lo que yo dije fue exactamente lo siguiente. El año pasado, porque yo participé en ese proceso, el aumento del 16%
fue porque la inflación de ingresos bajos, de los hogares bajos, fue del casi el 15%. ¿Ok? Mucho más que la inflación total. Este año es al revés. La inflación para hogares de bajos ingresos es menor que la inflación total. En noviembre fue 9.3%, o sea que es casi un punto menos que la inflación total. Entonces yo dije, esa debe ser la base también para... Entonces, a mi juicio, un aumento de 10% o 10,5% me parece razonable. ¿Usted cree que va a ser por ahí 10, 10,5? Bueno, el que puede generar acuerdo. Porque el año pasado una de las cosas positivas es que hubo acuerdo tripartito. Eso fue. Que es muy raro. Raro. Y si no lo hay, ¿con qué cifra se jugaría el gobierno? ¿Usted que hizo parte del gobierno? Bueno, yo creo que vi en la noticia ayer que estaban hablando de 12%. No sé si eso piden los sindicatos. Es lo que decían las noticias. Yo creo que 12% es mucho. Y sobre todo es mucho. Y le explico también por qué. Incluso para este año, digamos. Claro, el aumento que hicieron en el 2021 fue muy alto en relación con la inflación de entonces, pero fue totalmente derrumbado por la inflación del año pasado. Claro. Entonces, digamos, una reducción de los ingresos reales de los trabajadores, ¿no? Pero este año hubo un aumento real de los ingresos, porque, digamos, con 16% y una inflación que puede haber sido para ingresos bajos, digamos, del 11%, para ponerle el promedio, digamos, tuvieron un aumento real de 5 puntos, ¿no? Y el año entrante, digamos, incluso con 10%, la inflación va a terminar siendo, yo diría, 5 o 6%. Sí, entonces van a tener también una ganancia real. Entonces, son dos ganancias reales constituidas y buenas ganancias reales. Claro. O sea, no estamos hablando de pequeñas. Bueno, como fue muy dura la pérdida del ingreso real el año pasado, ¿no? Entonces yo francamente creo que el 10% o algo en torno a Felipe, que me da pena porque usted vino a un evento mundial y no quiero que nos cuente esto, no sé si para finalizar o no. ¿Qué le queda a Colombia después de organizar el Mundial de Economía que están organizando, incluso con su voto y su apoyo, su respaldo, porque es sin duda el respaldo de José Antonio Campo, que está hoy, que están aquí esos premios Nobel de Economía, que están personas tan importantes como lo vimos ayer en esa charla? ¿Qué le queda a Colombia y cómo se mira Colombia desde afuera de parte de estos visitantes que vienen? Unos habían venido una vez, otros quizás no. ¿Qué le queda a Colombia para ser epicentro de la economía mundial en este evento? Bueno, yo creo que es precisamente el conocimiento de todos esos que visitan a Colombia, digamos, de qué es Colombia, cómo está Colombia, cómo somos capaces de organizar buenos eventos, en fin, todo eso es lo que le queda. Y ojalá pues ustedes, los medios y otros analistas, también capturen pues lo que ha resultado en los debates, ¿no? Claro, sí, muy interesantes. Sí. Exministro, muchas gracias, hombre, lo dicho, pues muchos temas podríamos seguir conversando, pero ha sido un enorme placer. Entre más teso el economista, más se le entiende. Sí, señor, y esto ha sido muy pedagógico, muy claro, y esperamos que haya sido así también para toda nuestra audiencia. Oiga, ¿usted sí gasta en aguinaldos o es durito para comprar? El regalo, díganos la regalo. Mírenos a los ojos, ¿cuánto se gasta usted en aguinaldos? Tengo una muy buena asesora. ¿Sí? La señora. Exministro, gracias, hombre. Y aunque usted dice que está muy temprano, le deseo otra vez feliz Navidad. Que sea muy bueno. Gracias, exministro, muy amable. Y que pase muy bien y que termine y avance muy bien este tremendo evento. Lo que está ocurriendo en Medellín no es menor, es el evento más importante de economía. Es el mundial que se hace cada 3 años y producto de estas gestiones, pero además, lo explicaba el exministro, es que AFID ya había dado unos pasos muy certeros de organización de grandes eventos latinoamericanos. Entonces eso abrió el camino para que el Congreso Internacional de Economía, con todos estos genios y todos estos magos, como les decimos en Consejo de Redacción, llegaran a nuestra ciudad. 7 de la mañana, 48 minutos en Consejo de Redacción.